Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe, producido y dirigido por este servidor, Leopoldo Martínez, también conocido en los bajos fondos y en los altos fondos también como el Tío Pepe. Hoy les voy a hacer un tercer programa acerca del cuadrilátero histórico. Les recuerdo, hemos hablado ya 2 veces del cuadrilátero histórico de algunas esquinas. El cuadrilátero histórico lo definió don Arístides Rojas y son esas 12 manzanas que van desde Altagracia a Maturín y de Traposos a Bolsa. ¿Y por qué se llama el cuadrilátero histórico? Pues les recuerdo, porque ahí ocurrieron las cosas más importantes de la historia de la ciudad y posiblemente de la historia de Venezuela, entre lo que ocurrió y la gente que vivió ahí. Porque hay esquinas que están fuera del cuadrilátero histórico que tienen unos nombres pintoresquísimos, una cosa que, por ejemplo, ustedes conocen la esquina del Zamuro, ese es un nombre pintoresco y a mí me llama mucho la atención y tiene una historia relativamente simpática. Dicen que ahí había una carnicería, entonces los carniceros a veces botaban las sobras y las cosas y las tripas arriba en el techo, entonces el techo estaba lleno de zamuros, entonces esa esquina se quedó llamando la esquina del Zamuro. Yo recuerdo cuando yo leía los libros de Emilio Salgari allá en mi adolescencia, que él decía que en la India, ese país que era tan pobre, pues ahorita es un país que está progresando rápidamente, los zamuros cumplían la función del aseo urbano, o sea, en las ciudades se cuidaban, en los pueblos pobres se cuidaban a los zamuros, puesto que ellos se comían las sobras, los animales muertos, cuanta cosa había, y mantenían a la ciudad limpia de ciertas cosas. Bueno, y lo mismo ocurrió con nuestra esquina del Zamuro, pero la esquina del Zamuro tiene además otra historia que es muy simpática, que esa la reseña el profesor Rafael Valeri en su libro Nomenclatura Caraqueña, ese excelente libro que les he recomendado varias veces. Ocurre que en la esquina del Zamuro pusieron la primera librería científica de la ciudad de Caracas. Entonces imagínense la esquina, pues una esquina tiene 4 esquinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, una noreste, sureste, noroeste y suroeste. Entonces en una de las esquinas colocaron esa librería, pero en las otras 3 había 3 botiquines donde iba la gente, por supuesto, a tomarse sus traguitos. Entonces, Leoncio Martínez acuñó este versito que dice: Caracas, ciudad bravía, entre todas las modernas, con 40.000 tabernas y una sola librería. Bueno, la esquina del Zamuro tiene esa historia que es bonita, no me van a decir que no, pero no tiene historia de Venezuela, no tiene que ustedes digan ahí se paró Miranda y hizo tal cosa o que vino Bolívar y hizo tal otra. En cambio, si yo les pregunto a ustedes dónde se firmó el acta de la independencia, ustedes me deberían responder así al rompe: en la esquina de las monjas. Como diría Pasteur, cuando hablamos del programa de Pasteur, como diría Pasteur, si yo tuviese el honor de ser profesor de historia, yo les enseñaría a mis alumnos los acontecimientos ligados a las esquinas. Por ejemplo, así como les dije, de dónde se declaró la independencia, dónde se firmó el acta de la independencia, y ustedes me deberían decir, pero sin pestañear, en la esquina de monjas, en la capilla del seminario de Santa Rosa de Lima. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde nació Simón Bolívar? Ustedes me deben contestar, pero así al rompe, pues sin titubear. Bolívar nació de San Jacinto a Traposos. Antes de entrar en materia con las esquinas que nos faltan del cuadrilátero histórico, puesto que ya hemos hablado de algunas, yo quería hacerle unas cuantas reflexiones, abundar en algunas cuantas reflexiones que ya hemos hecho. Por ejemplo, ¿por qué en Caracas es esa única ciudad del mundo donde se dicen las esquinas? Bueno, porque nuestros gobernantes españoles, en esa época en que éramos una provincia de España, no se esmeraron en ponerle nombre a las calles. Entonces las direcciones se empezaron a dar por donde vivía la gente o por donde había una cosa notable. Mira, de Cujía a Romualda, o sea, donde está el Cujía, donde vive la señora Romualda. Entonces empezaron a darle nombre a las esquinas porque las calles no tenían nombre. Esa es una de las condiciones. Ahora, hay otra cosa que yo les quería abundar también en la reflexión, que es lo que hablamos la última vez de el nombre indígena de nuestra bella montaña, el Ávila. El Ávila, como ustedes saben, dicen que incluso ahorita lo llaman así oficialmente, es el Parque Nacional Guaraíra Repano. Eso se merece unos comentarios adicionales. Primero, que cuando uno ve que escriben Guaraíra Repano, lo escriben con W. Y eso suena como disparatoso, no me van a decir ustedes. Imagínense ustedes ver, ahí se los pongo y se los tacho, porque no quiero reforzarles esa imagen jamás. ¿Ustedes se imaginan que Guaire se escribe con W? Jamás. Es más o menos el mismo origen indígena. O que ustedes se imaginan que Guaycaipuro se lo escriban con W. No, eso se ve espantoso. Lo mismo, si van a decir Guaraíra Repano, lo tienen que decir con G. Pero adicionalmente, el cronista de la ciudad, en este magnífico libro que tengo aquí,
Juan Ernesto Montenegro, que se llama Crónicas de Santiago. Como les dije la última vez, él dice que no, que ese no es el origen, y lo demuestra. Y yo lo he hablado ahora con varios historiadores, y ellos están más de acuerdo con Juan Ernesto Montenegro que con esa versión de que el Ávila se llamaba Guaraira Repano, que significa Sierra Grande, sino que se llama Guairarepano, que es lugar de abejas. Y bueno, como les dije, si ustedes van al Ávila, o por lo menos si iban al Ávila como iba yo hace 30 o 40 años, eso tenía muchísimo más avispas, y avispas y abejas son sinónimos de las que tiene ahora. Así que reflexionen en eso, que nuestro cerro no es Sierra Grande, sino lugar de abejas. Bueno, siguiendo con nuestro cuadrilátero histórico. Como siempre, vamos a caminar por el cuadrilátero histórico, y como siempre vamos a empezar desde la Plaza Bolívar, que es el centro del centro. Y de la Plaza Bolívar, una de mis esquinas favoritas, que es la esquina de Gradillas, esa bellísima esquina que tiene las escaleritas del lado sureste de la Plaza Bolívar. Si ustedes se van caminando desde ahí hacia el este, van a encontrar a la esquina de San Jacinto. Amigos míos, como les dije, el cuadrilátero histórico es historia. Si yo les digo a ustedes, ¿qué piensan ustedes cuando yo les digo San Jacinto? Bueno, a mí personalmente, si ustedes me agarran por la calle y me dicen, ¿qué piensa usted de la esquina de San Jacinto? Lo primero que me viene a la cabeza es al Libertador, a Simón Bolívar, encaramado en unas ruinas del terremoto de 1812, mandando a callar al padre Fray Felipe Mota. ¿Se recuerdan? Que en 1812, el 26 de marzo, fue ese terremoto, que Caracas, que era una ciudad de 50.000 habitantes, se murieron entre 10 y 12.000. O sea, se ponen a ver la cuarta o la quinta parte de la población de la ciudad. Una cosa espantosa, no, espantosísima. Entonces estaba la gente, se puede imaginar, todo el mundo llorando, tenía un muerto, se le había caído la casa y no sé qué. Y este fraile predicando de que ese era un castigo de Dios, que Dios nos mandó ese castigo porque nos levantamos contra nuestro señor el rey, don Fernando VII. Y Bolívar se encarama en esas ruinas, como, vamos a ponerlo como lo inmortalizó Tito Salas en esa imagen, en esa pintura que les estamos mostrando. Se monta Bolívar en ese poco de escombros y agarra por el brazo al cura y le dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. O sea, fíjense que la esquina está llena de historias, pero si seguimos hablando de esa esquina, bueno, ahí hay cualquier cantidad de acontecimientos que ocurrieron. O sea, por ejemplo, ahí les muestro una imagen de lo que era esa esquina antes de que ocurriera el terremoto. Vean, ahí está el convento y el templo de San Jacinto. San Jacinto era una orden, pues, de los dominicos que tenían su convento y su templo ahí. Y cuando el terremoto, eso se derrumbó, y es la anécdota que les estamos contando de Bolívar. Y en el medio, vean ahí que está un reloj de sol. Ese reloj de sol fue una de las maravillas de los caraqueños, y se decía, entre otras cosas, que lo había puesto ahí, que lo había graduado, que lo había calibrado, no sé qué palabra utilizar, el barón Humboldt. Pero vamos a decir, eso no está aprobado, y hay se lo atribuyen también a otras personas. Pero ahí estaba ese reloj de sol, vean ahí la placita de San Jacinto. Hoy en día ese reloj lo ubicaron en el medio. En ese sitio estuvo preso Antonio Leocadio Guzmán, ese personaje que hemos hablado ya varias veces, y lo iban a fusilar al día siguiente, y lo perdonaron, como quien dice, de chiripa. Entonces, después su hijo, Antonio Guzmán Blanco, le puso a esa plaza el nombre de la Plaza del Venezolano, porque Antonio Leocadio Guzmán tenía ese periódico que se llamaba El Venezolano. Ahí les estamos mostrando la estatua de Antonio Leocadio Guzmán cuando estuvo ubicada ahí donde está hoy el reloj de sol. Antonio Leocadio Guzmán, véanlo ahí paradito en el centro de la plaza. Y vean ahí lo único que queda del convento de San Jacinto, que es la torreta. Eso todavía existe. Ahí vean una foto que les tengo por fuera que tomé, y otra por dentro que conseguí por ahí. Pues eso es lo que queda. En la plaza de San Jacinto hay otra cosa importantísima, y es que de ahí salía la procesión del Nazareno de San Pablo. Cuando ustedes escuchen el verso, en la esquina de Miracielos agoniza la tradición, qué mano a vara cortanía el limonero del Señor, pues esa procesión salió de la plaza de San Jacinto.